Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo que presentaremos Sistema Genital Masculino. Este equipo está conformado por Osvaldo, Violeta y su servidora Aileen. Primero que nada, tenemos que explicar las generalidades de esta zona. Esta zona está formada por los testículos, las vías espermáticas, las glándulas sexuales secretoras, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas pulvouretrales. Y por último, los genitales externos, que vienen siendo el pene y el escroto. Comencemos con testículo. Generales de testículo. Los testículos adultos son órganos ovoides pares que están dentro del escroto. Estos se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Cada testículo está suspendido en el extremo de un saco musculofacial. Están conectados mediante los cordones espermáticos a la pared abdominal y adheridos al escroto por los ligamentos escrotales. En la imagen podemos ver un corte de un testículo donde se puede apreciar la túnica vaginal, los lobulillos y tabiques del testículo y la túnica albugínea. El testículo tiene dos funciones. Estas son la espermatogénesis, que son la producción de espermatozoides, o sea, los gametos masculinos, y la esteroidogénesis, que es la síntesis de andrógenos, los cuales son indispensables para la espermatogénesis. Estos cumplen una función importante en el desarrollo del embrión XY y son la causa del dimorfismo sexual. Determinación del sexo. Este se da a través de la cascada de activaciones genéticas en los autosomas 9, 11, 17 y 19. Es impulsada por el gen SRI principalmente y también se da gracias al factor determinante testicular, que se abrevia TDF. Este permite la unión entre otros factores de transcripción para determinar la expresión de otros genes, tales como el gen WT1, que hace la regulación urogenital, el gen SOX9, que activa al gen AMH, el cual hace la síntesis del factor inhibidor mulleriano, el gen SF1, que hace la regulación de los genes esteroidogenes, y el gen DAX1, el cual codifica el receptor DAX1. Desarrollo del testículo. Este se da en la zona retoperitoneal y está estrechamente asociado con el sistema urinario, dado que se hace en la cavidad abdominal. Sus orígenes son el mesodermo intermedio, el cual forma crestas urogenitales y da origen a las células de Leydig, así como a las células mioides. En el epitelio mesodérmico, también se conoce como celómico, es el que recubre a las crestas y origina los cordones sexuales primarios, que después darán origen a las células de Sertoli. Y las células germinativas primordiales, las cuales migran del saco vitelino a las gónadas, induciendo la proliferación de células mesodérmicas, lo cual generará el desarrollo de los cordones sexuales primitivos, que después serán los cordones seminíferos, y llegarán a la transformación de los túbulos seminíferos, túbulos rectos y red testicular. En esta primera imagen podemos observar un embrión de 5 semanas en la etapa de gónadas indiferentes. Las crestas gonadales, que son visibles en la pared abdominal posterior, están siendo infiltradas por células germinativas primordiales, las cuales podemos observar de color verde. Estas están migrando desde el saco vitelino. La mayor parte de la gónada en desarrollo está formada por mesénquima derivado del epitelio celómico. Las células germinativas primordiales se incorporan en los cordones sexuales primitivos. En esta segunda imagen se observa la etapa ulterior, que bajo la influencia hormonal del TDF se inicia la producción de testosterona. También se ve la diferenciación de los cordones sexuales primitivos a cordones seminíferos. Aquí también comienza la producción del factor inhibidor mulleriano, el cual causa la involución del conducto paramesonéfrico y las estructuras derivadas del mismo. Por último, se aprecian los túbulos excretores mesonéfricos entrando en estrecho contacto con la red testicular en desarrollo. Esta tercera imagen representa la etapa final del desarrollo testicular, donde la túnica albugínea está rodeando al testículo y contribuye a la formación de los tabiques testiculares. La red testicular se comunica con los cordones seminíferos y con la vía espermática que se desarrolla a partir del conducto y de los túbulos mesonéfricos.
Para nuestra presentación hemos decidido agregar las 7 maravillas del mundo moderno. Aquí podemos observar la primera, la cual es Chichén Itzá y está en México. Estructura del testículo. Túnica albugínea. Esta es una capa gruesa de tejido conjuntivo denso que cubre a cada testículo. Túnica vasculosa. Una lámina de tejido conjuntivo laxo, la cual se encuentra debajo de la túnica albugínea y contiene vasos sanguíneos. Lobulillos. Cada testículo está dividido en alrededor de 250 lobulillos, mediante tabiques incompletos de tejido conjuntivo, los cuales se proyectan desde la cápsula. Mediastino testicular. Para formarlo, a lo largo de la superficie posterior del testículo, la túnica albugínea aumenta su espesor y se mete dentro del órgano. Vasos y vía espermática. Estos atraviesan el mediastino testicular al entrar o salir del testículo. Lobulillos testiculares. Cada uno consiste en 1 a 4 túbulos seminíferos, que estos son donde se producen los espermatozoides, y también un estroma de tejido conjuntivo en la que hay células intersticiales de Leydig. Cada túbulo describe un asa que se pliega sobre sí mismo. En esta laminilla podemos ver la túnica albugínea, aquí señalada, dos vasos sanguíneos, un tabique y los túbulos seminíferos como ya fueron descritos. En la siguiente laminilla podemos ver un acercamiento a los túbulos seminíferos donde podemos encontrar varias células de Leydig y podemos ver que un túbulo seminífero sería todo este círculo. Como ya había sido mencionado, los túbulos seminíferos es donde se lleva a cabo la espermatogénesis. El epitelio seminífero, o también llamado epitelio germinativo, forma la pared del túbulo. Es estratificado y está formado por células germinales en los distintos estados de la espermatogénesis. Aquí encontramos dos poblaciones de células básicas. Primero, las células de Sertoli, o también llamadas células de sostén, tienen evaginaciones apicales y laterales. También están las células espermatógenas. En estas se encuentran las células espermatogonias, que son las más inmaduras, en la lámina basal. Las espermátides son más maduras y están adheridas a la porción apical de la porción de la célula de Sertoli. Y un retículo endoplasmático rugoso abundante. En estas dos imágenes podemos encontrar las células de los túbulos seminíferos. Viendo la segunda imagen, podemos apreciar la célula de Sertoli, que sería esta célula que está como en color salmón, y también las diferentes células espermatógenas, eh, tanto los espermatogonios que están en la capa basal, como las espermátides avanzadas que están más apicalmente. En la primera imagen podemos ver que la célula de Sertoli tiene su núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso y todo esto que ya fue mencionado. Y también podemos ver la lámina basal, los miofibroblastos, una célula de Leydig que, como ya dijimos, estas son intersticiales, por lo que están fuera del túbulo seminífero. En esta otra imagen también podemos apreciar un túbulo seminífero y también podemos apreciar todas las células germinativas. Aquí fuera del túbulo seminífero podemos apreciar lo que es un capilar sanguíneo, las células de Sertoli que ya les he descrito en la diapositiva anterior, el lumen o la luz que sería todo esto de adentro y las células de Leydig fuera de los túbulos. Como ya dije, las células de Leydig se encuentran entre los túbulos seminíferos del testículo. Estas son células poliédricas grandes y eosinófilas, que normalmente contienen inclusiones lipídicas. En ellas se pueden encontrar peroxisomas y lisosomas, así como pigmentos lipocrómicos, especialmente en adultos. Estas son las encargadas de la producción y liberación de testosterona. Y en el citoplasma contienen proteínas cristalizadas, también llamados cristales de Reinicke. Podemos ver en esta imagen que ya había descrito antes las células de Leydig.
Y bueno, también tenemos las células espermatógenas, que pues como ya dije, componen al epitelio seminífero grueso y estas serían las espermatogonias, que están en el compartimento basal, y las células en desarrollo, espermatocitos primarios y secundarios, espermátides y espermatozoides en el compartimiento adluminal. En esta imagen podemos observar estas células y cómo van siendo más desarrolladas conforme van estando en el compartimento más apical de la célula. En esta imagen podemos observar el Coliseo romano, el cual se encuentra en Italia. A continuación les hablaré de la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso por el cual se producen los espermatozoides. Esta comienza un poco antes de la adolescencia y se da gracias al aumento de las concentraciones de la gonadotropina hipofisiaria. Esta actividad se divide en 3 fases. La primera de estas fases es la espermatogónica. Aquí las células madres espermatogónicas se dividen para reemplazarse y aumenta la cantidad de espermatogonios, que en el humano son, primeramente, los espermatogonios tipo A oscuros, los cuales tienen un núcleo ovoide con cromatina granular fina y su tinción basófila es fuerte. Los espermatogonios tipo A claros o pálidos son núcleos ovoides con cromatina poco teñida, siguen la diferenciación de los espermatozoides, sufren mitosis y se les conoce como células madre de renovación. Y por último, los espermatogonios tipo B, los cuales tienen un núcleo esfenoidal con cromatina densa y grandes grumos en la envoltura nuclear y alrededor del nucleolo central. Un dato interesante es que los espermatogonios tipo B son los últimos en aparecer y se dan gracias a la diferenciación de los espermatogonios tipo A. Esto en acontecimiento a la fase espermatogonia, donde las conexiones citoplasmáticas se rompen. La segunda fase es la espermatocítica. Aquí es donde los espermatocitos primarios hacen meiosis para reproducir la cantidad cromosómica y el ADN. De la mitosis de los espermatocitos tipo B se producen los espermatocitos primarios, que son células grandes del epitelio seminífero y tienen un núcleo de aspecto vesicular. Estos duplicarán su ADN después de su formación y antes de que empiece la meiosis 1, la cual hace la reducción de cromosomas y del ADN, convirtiéndolos a espermatocitos secundarios, los cuales son haploides en cromosomas pero tienen doble cantidad de ADN. En la meiosis 2 se harán células totalmente haploides con una sola cantidad de ADN. Posteriormente, en la profase 1, los cromosomas del espermatocito primario se condensan y forman filamentos largos en la fase leptoteno, mientras que los pares homólogos lo hacen en la cigoteno. De la condensación adicional se harán los cromosomas gruesos, cortos o tétradas. El apareamiento de estos se da en la diacinesis y hará la variación genética. Mientras tanto, en la metafase 1, los cromosomas homólogos pares se alinean en la placa ecuatorial. Posteriormente, pasarán por la anafase 1 y formarán los espermatocitos secundarios en la telofase 1. En la anafase se segregan los cromosomas homólogos. Posteriormente, los cromosomas X y Y seleccionarán al azar al espermatocito secundario, para así determinar el sexo del embrión. En este diagrama se representan las generaciones sucesivas de las células espermatógenas. En la primera parte podemos observar a los espermatogonios tipo A, que son estos, los cuales sufren de diferenciación, ya sea para hacerse de tipo claros o para hacerse tipo B, que son estos, los cuales se convertirán posteriormente en espermatocitos primarios, que son estos. Los espermatocitos primarios, que son estos de aquí, sufrirán de meiosis 1, mientras que los secundarios sufrirán de meiosis 2, que son estos de aquí. Posteriormente, los espermatozoides individuales liberarán el epitelio seminífero. Aquí podemos ver los espermatozoides iniciales, los avanzados, y ya una vez que se desprendieron de su epitelio, estos serían los cuerpos residuales, y estos los espermatozoides libres. Aquí podemos observar un corte histológico de un epitelio germinativo con espermatogénesis activa.
La flecha que podemos observar aquí está señalando una célula de Sertolini, que sería esta de aquí. Por otra parte, el punto número 1 está marcando los espermatogonios, que serán estos de aquí. El punto número 2 son los espermatocitos primarios, que son estos. El punto número 3 son las espermátides, son estos de aquí. El punto número 4 son los espermatozoides diferenciados, que ya son estos que encontramos aquí, como estos. En la parte 5 es la luz del tubo seminífero, que se encuentra aquí. Y la parte número 6 son los miofibroblastos, que serían estos de aquí. La última fase es la espermátide. Aquí los espermátides sufren una remodelación celular extensa, conforme se diferencian en espermatozoides maduros. Esta fase se divide en 4. La primera es la fase de Golgi, en la cual se da la formación del gránulo acrosómico asociado a la membrana nuclear de la fusión del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Posterior a ella viene la fase del capuchón, la cual consiste en el crecimiento del capuchón acrosómico. También se da que el centriolo y el cuerpo de la cromatida migran hacia el polo posterior y se inicia la formación del flagelo. Por otra parte, la fase del acrosoma son transformaciones morfológicas drásticas, condensación, elongación y cambios de forma. La última es la fase de maduración. Aquí las espermátidas complementan su diferenciación, formación del flagelo, cuello y pieza media. En este diagrama podemos observar cada una de las fases anteriores. Otro punto importante de la espermatogénesis es la barrera hematotesicular. Esta consiste en uniones estrechas entre las células de Sertolini, formando un límite físico entre los compartimentos basales y luminales de los túbulos seminíferos. Conforme se avanza en la espermatogénesis, los espermatocitos haploides se dirigen al compartimento luminal, donde se aíslan y son protegidos por el sistema inmunitario. En esta imagen podemos apreciar al Cristo Redentor, el cual se ubica en Río de Janeiro, Brasil. Estructura del espermatozoide maduro. Un espermatozoide maduro humano mide aproximadamente entre unas 50 a 60 micras. Está conformado principalmente por 3 partes, que son cabeza, cuello y cola. En la parte de la cabeza podemos encontrar a las vacuolas nucleares, que serían estas de aquí. Posterior a ella viene el núcleo, que es toda esta porción. Después la vaina posacrosómica, que es esta de aquí. Después el acrosoma, que lo podemos observar como una línea un poco más oscura en esta porción. Y después la membrana celular, que es esta partecita. Todo esto está recubierta por el capuchón acrosomático, que lo podemos encontrar aquí. La parte del cuello consiste en la pieza de conexión, que es esta porción de aquí. Las mitocondrias, que son estas, que se encuentran laterales. Las fibras densas externas, que son estas de aquí. Y por último, el complejo axonémico, que se encuentra aquí. Por otra parte, la cola se divide en 3 porciones o piezas. La primera es la intermedia, después la principal y al último la terminal. En este diagrama podemos observar la estructura de la pieza intermedia, la cual consiste en la vaina mitocondrial, que es esta parte de aquí, es la más externa. Después vienen las mitocondrias, que son estas de aquí. Dentro de ellas encontramos a las fibras densas externas, que podemos observar que son estas. Y dentro encontramos a los microtúbulos del complejo axonémico, que son estos de aquí. Cabe resaltar que al centro de ellas siempre se tiene un par de microtúbulos, que serán estos de aquí. Y en la pieza principal podemos ver que está conformado por la vaina fibrosa, que es esta de aquí, las fibras densas externas, que son estas de aquí,
los dobletes externos, que son estos de aquí, y como les comenté, el par central de microtúbulos, que son estos de aquí. Movilidad del espermatozoide. Esta inicia durante el tránsito a lo largo del epidídimo, gracias a los cambios de las concentraciones de adenosina monofosfato cíclico, iones de calcio y en las modificaciones del pH intracelular. Vía del espermatozoide. El tránsito comienza en los túbulos seminíferos, después se va a los túbulos rectos, se continúa en la red testicular, posteriormente vienen los túbulos eferentes, después el epidídimo, se continúa en los conductos deferentes, después en los conductos eyaculatorios, de ahí pasa a la uretra prostática, después a la uretra membranosa y finalmente a la uretra peneana. Un dato curioso es que la temperatura ideal de la espermatogénesis debe ser unos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura corporal, dado que si la temperatura es mayor en el testículo, se podría tener una infertilidad. Dicha temperatura se mantiene gracias al plexo venoso pampiniforme del escroto y el cordón espermático, los cuales enfrían la sangre arterial conforme ésta viaja por el testículo. Túbulos seminíferos. Ciclo del epitelio seminífero. Primero que nada, debemos saber que existen tipos celulares que se agrupan juntos. Todas las formas de la diferenciación ocurren en forma secuencial en cualquier sitio dado de un túbulo seminífero. Cada agrupamiento reconocible o asociación celular se considera una etapa o estadio de un proceso cíclico. Cada periodo de 16 días se conoce como ciclo del epitelio seminífero. Y el proceso de la espermatogénesis requiere 4.6 ciclos, o sea, aproximadamente 74 días. Luego se necesitan 12 días más para que el espermatozoide atraviese el epidídimo. Ondas del epitelio seminífero. En el ciclo del epitelio seminífero humano se han podido definir 6 estadios. Esto es a diferencia de otros animales, por ejemplo los roedores, que se han podido definir más estadios. Las ondas del epitelio seminífero describe la distribución de los patrones de asociación celular, o sea, estadios espermatógenos, en toda la longitud del tubo. En el epitelio seminífero humano no hay ondas y la organización de los estadios espermatógenos a lo largo del tubo seminífero es al azar. Cada estadio espermatógeno tiene una distribución de parcelas en el epitelio de los túbulos seminíferos humanos. Bueno, lo que había dicho anteriormente, podemos observarlo en esta imagen que he sacado del ROS. Este es un diagrama de la organización del epitelio seminífero en seres humanos y en otras especies. En la imagen A, que es la de arriba, podemos ver la organización del epitelio seminífero en ratones y otras especies de roedores. Esta es una asociación particular de células que ocupa extensiones variables a lo largo del túbulo. Si hacemos un corte transversal en uno de estos túbulos, solo se observa un tipo de asociación celular, como vemos aquí, que hicieron un corte y vemos que aquí solamente se encuentra por así decirlo, la asociación celular número 11 de este. En la imagen de abajo podemos ver qué es en los seres humanos. Aquí las asociaciones celulares ocurren en áreas irregulares a lo largo de todo el túbulo, como ya había dicho. Y por ende, si hacemos un corte transversal, este corte nos va a mostrar normalmente 2 o más asociaciones celulares. Aquí podemos ver que hicieron pues un corte transversal y vemos 4 asociaciones celulares diferentes. Y esto es más que nada para comparar el de los humanos con otros animales. Células de Sertoli. Estas son células epiteliales cilíndricas altas que no se dividen y están apoyadas sobre la lámina basal multiestratificada gruesa del epitelio seminífero. Sirven de sostén para los espermatozoides en desarrollo que se adhieren a la superficie después de la meiosis. Estas células tienen un retículo endoplásmico liso extenso, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. También contienen muchas mitocondrias esferoidales y alargadas y un aparato de Golgi bien desarrollado. En esta imagen podemos ver
una imagen microscópica pero electrónica de las células de Sertoli, y esto que dice BL sería la lámina basal de la célula. Tenemos que saber que el citoesqueleto de estas células es uno de los más elaborados. Bueno, empecemos por los microtúbulos, que son abundantes, predominantes, orientados paralelos al eje longitudinal de las células, y están nucleados en la periferia de la célula de Sertoli, y no en el centro organizador de microtúbulos como suele ser. Pasando a los filamentos intermedios, son los componentes principales. Consisten mayoritariamente en bimetina, que son proteínas tipo 3 del filamento intermedio. Estos forman una vaina perinuclear que rodea y separa el núcleo de otros orgánulos. Tenemos también los filamentos de actina. Están concentrados debajo de la membrana plasmática, cerca de las uniones intercelulares. Refuerzan y estabilizan las especializaciones de la unión intercelular. En el citoplasma basal hay cuerpos de inclusión característicos, llamados cristaloides de Charcot-Boucher, aunque la función de estos se desconoce. Bueno, estas células se unen entre sí por un complejo de unión célula de Sertoli poco común. La unión es excesivamente hermética en la zona occludens, que incluye más de 50 líneas de función paralelas en las membranas contiguas. Existen dos componentes citoplasmáticos que caracterizan este complejo de unión singular. Los dos componentes serían una cisterna aplanada del retículo endoplásmico liso, es paralela a la membrana plasmática en la región de la unión de cada célula, y el otro componente serían los haces de filamentos de actina, compactados de manera hexagonal. Expliquemos esta unión célula de Sertoli y célula de Sertoli. Estas uniones establecen dos compartimentos epiteliales, un epitelial basal y uno luminar. Para que esto sea más entendible, tenemos aquí las uniones. No sé si las pueden ver, en verde, y esto divide la célula en dos, que tendríamos la porción basal y la porción adluminal, que sería lo demás. Ok. Bueno, los espermatogonios y los espermatocitos primarios iniciales están restringidos en el compartimento basal, como ya les expliqué cuál es cuál. Estos últimos deben atravesar el complejo de unión para desplazarse desde el compartimento basal hasta el abdominal. Esta unión también crea una barrera de permeabilidad llamada barrera hematotesticular, que es indispensable para crear una compartimentación fisiológica dentro del epitelio seminífero en lo que se refiere a la composición de iones, aminoácidos, hidratos de carbono y proteínas. Es debido a esto que la composición del líquido en los túbulos seminíferos y las vías espermáticas difiere considerablemente de la composición del plasma sanguíneo y de la linfa testicular. Esta es una fotomicrografía electrónica de las uniones de las células de Sertoli. También fue sacada de Ross. Esta fotomicrografía electrónica muestra un complejo de unión célula de Sertoli, como ya les dije, y muy cerca una especialización de unión célula de Sertoli espermátide. La condensación y forma del núcleo, que representaría la N de la espermátide, están en una fase muy avanzada. El acrosoma, la letra A, de la espermátide. La especialización de unión de la unión con la célula de Sertoli, caracterizada por haces de microfilamentos que aparecen en corte transversal, son las flechas. Una célula de Sertoli sería S1 y la otra pues es S2. Las puntas de las flechas indican los límites de la unión. Con este aumento no puede verse la unión hermética asociada al complejo de unión célula de Sertoli, y lo encontramos a 30.000 X. Bueno, continuando. Los productos de secreción exocrinos de las células de Sertoli están muy concentrados en la luz de los túbulos seminíferos y mantienen una concentración elevada de testosterona, proveyendo un microambiente favorable para las células espermatógenas en diferenciación. La barrera hematotesticular aísla las células germinativas haploides del sistema inmunitario del varón adulto. Los antígenos producidos por los espermatozoides están impedidos por esta barrera para alcanzar la circulación sistémica. En esta imagen podemos ver un acercamiento de las células, tanto de Sertoli
como germinativas. Podemos ver una célula de Leydig, las células de Sertoli y pues las espermatogonias, espermatocitos y espermátides, como está señalado. Bueno, una de las funciones de estas células es producir factores críticos necesarios para la progresión exitosa de los espermatogonios hasta convertirse en espermatozoides. Una de estos factores críticos es la proteína fijadora de andrógenos, o ABP, que concentra la testosterona en el compartimiento abdominal del túbulo seminífero, donde es esencial para la maduración normal del espermatozoide. En estas células hay receptores de la hormona foliculoestimulante y testosterona, por lo que la función secretora de estas células es regulada tanto por la hormona foliculoestimulante como por la testosterona. Las células también secretan varias sustancias endocrinas como la inhibina, que es una hormona glucoproteica e inhibe la liberación de la hormona foliculoestimulante. Además, sintetizan el activador del plasminógeno, que convierte el plasminógeno en plasmina, transferrina y ruloplasmina. Asimismo, secretan otras glucoproteínas que actúan como factores de crecimiento o factores paracrinos. En esta imagen podemos apreciar la muralla china, que como su nombre lo dice, se encuentra en China. Los conductos intratesticulares están conformados por túbulos seminíferos, un lóbulo, la túnica albuínea, los túbulos rectos, el epidídimo, la red testicular, el conducto deferente y el conducto eferente. El conducto intratesticular es un túbulo recto. Este también es conocido como tubuli recti. Se encuentra al final de los túbulos seminíferos. Está tapizado por células de Sertoli y cerca de su terminación se estrecha y su epitelio cambia a simple cúbico. Los túbulos rectos desembocan en la red testicular, una serie compleja de conductos. Los conductos de la red testicular están revestidos por un epitelio simple cúbico o cilíndrico. En esta imagen podemos encontrar los túbulos seminíferos, que serían estos, la red testicular, que sería todo esto, y los túbulos rectos, que serían estos. En las vías espermáticas se va a encontrar el conducto mesonéfrico o de Wolff. Este se va a dividir en tres fases. La primera es el desarrollo inicial de las células de Leydig y el comienzo de la secreción de la testosterona. Esto va a hacer que se diferencie en el conducto del epidídimo. La segunda fase es cuando los conductos excretores mesonéfricos entran en contacto con los cordones testiculares en desarrollo. Y la última fase es cuando se convierten en los conductillos eferentes, los cuales van a estar revestidos por un epitelio pseudocilíndrico estratificado. Este se va a conectar a la red testicular. El conducto mesonéfrico va a estar dividido en tres. En el conducto deferente, el cual va a estar cubierto por una gruesa capa de músculo liso, y en el extremo del conducto mesonéfrico distal se va a dividir en dos, en el conducto eyaculador y las vesículas seminales, las cuales vamos a hablar más adelante. En esta imagen podemos observar a Machu Picchu de Cusco, Perú. El epidídimo es un tubo delgado y largo. Se encuentra en la cara posterior del testículo. Este se va a dividir en tres porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza está formada entre 10 a 20 conductillos eferentes muy enrollados. El cuerpo va a ser la continuación de la cabeza, el cual también va a tener las mismas características que la cabeza, lo cual va a ser que está formada entre 10 y 20 conductillos eferentes muy enrollados. Y la cola va a perder el enrollamiento y va a ser la continuación al conducto eferente. Aquí podemos observar la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo.
La luz del epidimo va a estar revestida por un epitelio pseudoestratificado, en el cual se va a dividir en dos tipos de células, la célula basal y la célula principal. Las células basales tienen forma entre piramidales y poliédricas, con un núcleo redondo, y estas las vamos a poder encontrar en la lámina basal. Su función va a ser de una célula madre, las cuales van a formar a las células principales. Y las células principales van a tener un nucleolo oval irregular y con uno o dos núcleos grandes y pálidos. Este va a presentar estereocilos. Se va a encontrar en la cabeza y cola del epidimo. Y esta va a tener una función de fagocitar los residuos del citoplasma de las células de Sertoli. En esta imagen vamos a encontrar el epidimo, en las cuales vamos a visualizar las células principales que están por encima de las células basales y las células basales, las cuales se encuentran en la lámina basal. El conducto deferente es un tubo muscular par, largo y grueso. Este va a estar revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Va a tener una membrana basal, la cual va a separar el tejido conectivo fibroelástico subyacente, y va a contar con capas gruesas de músculo liso, la cual se va a dividir en tres capas: la capa interna, la capa externa longitudinal y la capa media circular. También va a tener adventicia, la cual va a ser tejido conectivo laxo. La función del conducto deferente es conducir a los espermatozoides desde el epidimo hasta el conducto eyaculatorio, y en el extremo distal del conducto deferente se va a dilatar y va a formar la ampolla del conducto deferente, que recibe el conducto de la vesícula seminal y va a continuar hasta la uretra a través de la próstata. Aquí tenemos el conducto deferente. Esta fotografía fue tomada del microscopio virtual, y aquí en color morado vamos a encontrar el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. En color azul vamos a ver la membrana basal, en amarillo la capa interna, en verde la capa media circular y en azul la capa externa longitudinal, y más distal vamos a encontrar a la capa de adventicia, la cual va a ser el tejido conectivo laxo. Las glándulas sexuales accesorias, vamos a encontrar las vesículas seminales, las cuales van a estar ubicadas en la pared posterior de la vejiga urinaria, que va a ser paralela a la ampolla de los conductos deferentes. Esta va a tener mucosa, la cual va a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en el cual va a presentar dos tipos de células: las células redondas bajas y las células cilíndricas altas no ciliadas. El tamaño de las células cilíndricas va a depender directamente de la concentración de testosterona. Esta mucosa la vamos a poder visualizar en la imagen que tengo al lado derecho, de color azul. Luego tenemos la lámina propia. La lámina propia va a estar conformada por un tejido conectivo laxo, la cual va a ser esta que estoy señalando. Y luego vamos a tener una capa muscular, la cual va a estar revestida por músculo liso y va a dividirse en dos: en una capa interna circular y en una capa externa, la cual marcaré de rojo. En este momento no se puede diferenciar los dos tipos de capas, pero en el microscopio virtual, en el video que les haremos llegar, les vamos a explicar este apartado. Después tenemos la función de las vesículas seminales, la cual va a ser la producción
del líquido seminal, el cual va a ser un material viscoso amarillo y este va a contener fructosa. Este será el 70% del semen. El conducto eyaculador va a ser un tubo corto y recto. Este se va a formar por la unión de la ampolla del conducto deferente con la vesícula seminal. Esta va a penetrar en la próstata y desembocar en la uretra prostética. Va a presentar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en el cual encontraremos células cilíndricas altas, no ciliadas y células redondas bajas, que están apoyadas sobre la lámina basal. Esta va a tener un tejido conectivo subendotelial plegado. En esta imagen podemos observar el conducto eyaculador, el cual lo marcaré de rojo. La próstata es la glándula sexual accesoria más grande del sistema genital masculino. Su forma y tamaño son comparables a los de una nuez. Su función principal consiste en secretar un líquido claro, levemente alcalino, con un pH de 7.29, que contribuye a la composición del semen. Esta glándula se ubica en la pelvis, debajo de la vejiga, donde rodea el segmento prostático de la uretra. En la imagen podemos ver su ubicación: arriba la vejiga, abajo la próstata, en medio de la próstata la uretra. Bueno, la próstata está compuesta de 30 a 50 glándulas tubuloalveolares dispuestas en 3 capas concéntricas: la capa mucosa interna, la capa submucosa intermedia y la capa periférica, la cual contiene las glándulas prostáticas principales. Ok, las glándulas de la capa mucosa segregan directamente hacia la uretra. Las glándulas de la capa submucosa intermedia y de la capa periférica poseen conductos que desembocan en los senos prostáticos ubicados a cada lado de la cresta uretral en la pared posterior de la uretra. El parénquima prostático adulto se divide en 4 zonas anatómicas y clínicas distintas. Encontramos la zona central. Esta rodea los conductos eyaculadores conforme atraviesan la próstata. Esta zona contiene el 25% del tejido glandular y es resistente tanto a las carcinomas como a la inflamación. El citoplasma apenas basófilo y más prominente y núcleos grandes desplazados a diferentes alturas en las células contiguas son características de esta zona. La zona periférica constituye el 70% del tejido glandular de la próstata. Rodea la zona central y ocupa una parte posterior y las porciones laterales de la glándula. La zona transicional rodea la uretra prostática, consiste el 5% del tejido glandular prostático y contiene las glándulas mucosas. Y por último, la zona periuretral. Esta contiene glándulas mucosas y submucosas. La superficie anterior de la próstata está ocupada por una estroma fibromuscular compuesta por tejido conjuntivo denso y regular, con una gran cantidad de fibras musculares lisas. En esta imagen podemos apreciar Petra, la cual es encontrada en Jordania. Continuando con el epitelio glandular. El epitelio glandular por lo general es cilíndrico, simple, pero puede haber parcelas de epitelio simple cúbico, plano simple y a veces pseudoestratificado. Los alvéolos de las glándulas prostáticas con frecuencia contienen concreciones prostáticas, que son cuerpos amiláceos. Y en la imagen podemos observar lo que ya he explicado. Este epitelio se encuentra bajo la influencia de las hormonas sexuales, como la testosterona y los andrógenos suprarrenales. Estas hormonas se introducen en las células secretoras del epitelio glandular y son convertidas en dihidrotestosterona, o DHT, por la enzima 5-alfa reductasa. Las células epiteliales producen varias enzimas, las cuales podrían ser antígeno prostático específico o PSA, que en sangre por lo general se encuentra en cantidad muy reducida,
menos de 4 nanogramos por mililitro, y si esta cantidad aumenta se relaciona directamente al cáncer prostático. También la fosfatasa ácida prostática, o PAP, regula la proliferación celular y el metabolismo del epitelio glandular. Y la fibrinolicina, esta es secretada por la próstata y sirve para licuar el semen. Glándulas pulvouretrales. Estas glándulas también son llamadas glándulas de Cooper. Son dos estructuras del tamaño de un guisante y ambas se ubican en el diafragma urogenital. El conducto de cada una atraviesa la fascia inferior del diafragma urogenital y se une a la porción inicial de la uretra esponjosa. Su función es liberar una secreción, la cual constituye la parte inicial del líquido preseminal y lubrica la uretra esponjosa, neutralizando cualquier rastro de orina ácida. Esto es determinado por la estimulación sexual. Estas glándulas son tubuloalveolares, compuestas, que desde el punto de vista estructural se parecen a glándulas secretoras de moco. Tienen un epitelio cilíndrico simple, cuya altura varía mucho de acuerdo a la función de la glándula y está bajo el control de la testosterona. Su secreción glandular es clara, de tipo mucoso, y contiene gran cantidad de galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido siálico y metilpentanosa. Continuaremos con el tema de semen. El semen contiene líquidos y espermatozoides provenientes del testículo, así como productos de secreción del epidídimo, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. Tiene un pH alcalino, el cual es de 7.7, y ayuda a neutralizar el medio ácido de la uretra y de la vagina. La eyaculación es en promedio de unos 3 mililitros y por cada mililitro se encuentran alrededor de 100 millones de espermatozoides. El pene está conformado por una vena dorsal superficial, por la piel, una fascia superficial, un tejido conectivo areolar y una fascia profunda o de Burr. Y también vamos a tener la túnica albuínea, la uretra, el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso, la arteria profunda del cuerpo cavernoso y una arteria dorsal y un nervio dorsal. Aquí podemos observar un corte histológico en el cual vamos a visualizar los vasos dorsales profundos, los cuales van a ser estos. La fascia profunda, la cual es esta parte. La túnica albúmina, la cual es esta. Todo esto pues. El cuerpo cavernoso, que es este, va a estar presentado en par. El cuerpo esponjoso, que sería este. Y la uretra. Las generalidades es que el pene tiene una función de excretar orina, así como de ser un órgano copulador que deposita los espermatozoides en las vías genitales femeninas. Este está compuesto en 3 capas de tejido, las cuales 2 son eréctiles. Tenemos la piel, la cual va a ser fina y está poco adherida al tejido conectivo laxo subyacente. Tenemos el tejido celular subcutáneo, en el cual no tenemos tejido adiposo, y el músculo liso, el cual se va a dividir en circular externa, longitudinal interna, y en este se van a presentar las arterias, venas y nervios dorsales del pene. También vamos a tener la túnica albuginea, la cual va a estar formada por fibras colágenas, tejido conectivo intersticial, en el cual vamos a tener las terminaciones nerviosas y vasos linfáticos, y también vamos a tener el prepucio. Este lo vamos a encontrar en la cabeza del glande en los varones que no tengan la circuncisión.
Esta está formada por tejido conectivo y músculo liso. El cuerpo cavernoso son pares y están separados por un tabique incompleto, por el cual van a correr la arteria profunda del pene y las arterias helicinas, que van a poseer válvulas y son ramificadas. Estas reciben inervaciones parasimpática y en su segmento distal poseen almohadillas de músculo liso. Estos también van a contener cavernas, los cuales van a ser espacios musculares con epitelio simple, plano o endotelio, y van a estar rodeados por una capa delgada de músculo liso que va a formar haces irregulares o almohadillas subendoteliales que van a formar trabéculas dentro de la túnica albuínea. Aquí están señalados los cuerpos cavernosos, el cual está señalado con un color azul un poquito bajo, los cuales son estos. Bueno, este es un cuerpo cavernoso y este sería otro. Aquí podemos observar la, la arteria profunda del pene, la cual sería esta. Y aquí observamos a los tabiques, los cuales separan a los cuerpos cavernosos, el cual sería este. El cuerpo esponjoso va a estar dividido en cavernas, que van a ser espacios vasculares con epitelio simple plano o endotelio, y van a estar rodeados por una capa delgada de músculo liso. Van a formar haces irregulares, almohadillas subendoteliales, y estas van a formar trabéculas dentro de la túnica albuínea. Esta va a contener un plexo venoso, el cual va a estar localizado en la porción más anterior y va a tener las almohadillas subendoteliales, cuyo trayecto van a ser en las células musculares longitudinales. Va a tener un segmento esponjoso de la uretra, el cual va a estar revestido por un epitelio estratificado cilíndrico y va a contener glándulas de Litre, las cuales van a ser largas y estas van a tener la función de secretar moco. También vamos a encontrar la fosa navicular, la cual va a estar revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Este se va a encontrar en el glande. Aquí tenemos una imagen de Petra Jordania. La erección peniana van a ser estimulaciones parasimpáticas, las cuales van a relajar a los músculos lisos de los tejidos eréctiles y van a dilatar a las arterias que llevan sangre hacia los cuerpos eréctiles. A medida que los espacios cavernosos en los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso se va llenando de sangre, el tejido comprime a los vasos venosos contra la túnica albuínea. De esta forma se va a evitar la salida de la sangre y se va a lograr la erección. La terminación de la erección va a ser por medio de la estimulación simpática. Esta va a iniciar la contracción de los músculos lisos, de los tejidos eréctiles y arterias, disminuyendo el flujo de sangre hacia los tejidos eréctiles. La presión va a disminuir y liberar la compresión venosa y va a permitir la salida del exceso de sangre. De esta forma se va a finalizar la erección. ¿Sabías que cuando un hombre se realiza la vasectomía sigue eyaculando líquido? Pues este procedimiento no suele comprometer el volumen del semen, sino que la diferencia es que ya no se encuentran espermatozoides en él. Nuestro caso clínico es la acumulación de adipocitos en el cuerpo cavernoso,
primera evidencia clínica e implicaciones fisiopatológicas en la disfunción eréctil. La función eréctil depende de la interacción de factores psicológicos y de un equilibrio adecuado entre los sistemas endocrino y nervioso, junto con un lecho vascular adecuado. La alteración de cualquiera de estos elementos podría perjudicar las erecciones normales. Alteraciones en los andrógenos provocan cambios estructurales en el pene, llevando a apoptosis y desdiferenciación del músculo trabecular hacia adipocitos. Un estudio de la Asociación Española de Urología prospectivo en humanos muestra una asociación entre grasa subvalvugínea y la disfunción eréctil. La fuga venosa secundaria a este fenómeno podría influir en la disfunción eréctil, especialmente en pacientes que no responden a un tratamiento clínico o médico. Este corte histológico es una muestra cavernosa teñida por hematoxilina y eosina, que en la parte del punto A, que sería este, se muestra la túnica albugínea, que sería pues todo esto. La parte B, que está aquí, muestra la acumulación de adipocitos subvalvugínea, que serían pues todos estos, como este. Recordemos que después de el proceso para la tinción, los adipocitos pues no se tiñen. Y por último, en la parte C, que sería esta parte de aquí, se muestra al músculo liso trabecular, que sería pues todo esto. Esta lámina tiene un aumento de 125x. Este es el artículo en el cual nos basamos para sacar el caso médico. Además de estas referencias, les compartiremos un enlace en donde pueden encontrar un video para complementar el tema. En este se explican las laminillas del tema y son sacadas del microscopio virtual de la UDG. Gracias.